El mensaje de hoy se llama Momento Oportuno. Repita conmigo, momento oportuno. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy. Una de las cosas que yo jugué básquetbol profesional como 8 años, y una de las cosas, yo no tenía muchas condiciones deportivas. No era el que más saltaba, no era el más rápido, no era el más fuerte. Pero sí me gustaba aprenderme las jugadas de memoria y dentro de la cancha organizar el equipo y reconocer el timing, el momento. Porque si uno va a hacer un bloqueo antes que el jugador reciba el balón, perdiste la jugada. O imagínense en el voleibol, ¿cierto? Se levanta la bola y el otro todavía ni siquiera se ha dispuesto a saltar. Se pierde la jugada. O en el béisbol, el timing es... Porque si no, no le doy a la bola. No voy a dar ejemplos del fútbol porque ese deporte en general no se necesita muchas habilidades. Pero en los demás deportes, en general se necesita mucho timing. En el tenis, ¿para qué hablar? El golf, le puedo hablar mucho. En la cocina, un queque duro, ¿qué le faltó? Timing. Un queque esponjoso estuvo en el momento. Oye, que están aplicados hoy día, muy bien. Vamos a Eclesiastés capítulo 3, versos 1 y 2. Todo tiene su momento oportuno y hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Miren qué glorioso este pasaje. Lo escribe Salomón, por supuesto antes de Cristo, el hombre más sabio del planeta. Inspirado por el Espíritu Santo, el predicador nos refuerza esta idea. Todo bajo el cielo tiene su temporada, todo bajo el cielo tiene su estación, todo bajo el cielo tiene un momento. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para... Cuando yo planto en la mañana, ¿cosecho en la tarde? No. Si yo trato de cosechar en la tarde, probablemente pierda la semilla. Todo tiene que ser en su momento. Muy bien. Entonces es importante entender esto del timing, de estar en el tiempo adecuado. Decir o hacer algo correcto en el tiempo incorrecto generalmente causa problemas. Y ese es un problema que tenemos en general los cristianos. A veces nos conformamos con que en nuestro discipulado buscamos consejería, en nuestra lectura devocional encontramos el principio y reconocemos la voluntad de Dios respecto a un asunto. Pero nos olvidamos que lo glorioso de vivir en esa perfecta sincronía con el Señor es que coincida la voluntad y el timing. Si no suceden las dos cosas simultáneamente y no están sincronizadas la voluntad y el tiempo, probablemente aunque fuese voluntad de Dios, por no ser el tiempo correcto, no tenga buenos resultados. O puede que sea el tiempo correcto, pero usted no está alineado en la voluntad. Hoy día vamos a hablar de ese segundo factor, el momento. Y quiero que repasemos una historia. Este es el pasaje, esta es la porción bíblica que vamos a estudiar el día de hoy. Está en Mateo capítulo 13, versos 24 al 30. Muy bien, estuviste en el timing. Y es una parábola, la parábola del trigo y la cizaña. ¿Ya? Si usted quiere tener su Biblia abierta en este pasaje, vamos a estar estudiándola durante la próxima media hora. Dice así, verso 24. Le refirió otra parábola diciendo, ponga cuidado, otra parábola. Generalmente es la forma en la que el Señor enseñaba sobre ciertos tópicos, ¿cierto? Y sobre todo en el libro de Mateo hay muchas de estas escenas donde dice, el reino de los cielos es semejante a... Y eso lo va a encontrar muchas veces usted en el libro de Mateo. El reino de los cielos es semejante a... Un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Verso 26. Cuando salió la hierba y dio fruto,
entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste una buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? El Señor les dijo: un enemigo ha hecho esto. Porque él sabía lo que había sembrado, ¿cierto? Y cuando ve que detrás de cada espiga de trigo está saliendo maleza, él dice: esto no es casual, aquí hay una intervención. Pero los sirvientes no pudieron ver eso, sino el Señor. ¿Y qué sucede? ¿De dónde pues tienes, un enemigo ha hecho esto? Y los siervos le dijeron: entonces ¿quieres pues? Y aquí ponga cuidado. ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Que sería la acción natural, por supuesto. Hay maleza, hay cizaña al lado del brote de trigo. Y miren lo que le responde acá. Y él le dice: no. Probablemente este pasaje usted lo había leído muchas veces, pero hoy día vamos a entrar a profundizar, a que vea cosas que antes no había visto en su primera lectura. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, que es la cosecha. Y al tiempo de la cosecha, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Yo sé que este pasaje tiene muchas interpretaciones escatológicas, pero hoy día vamos a ir al principio, que es lo que Dios ha hablado en mi corazón a través de esta porción bíblica. ¿Ya? Jesús enseña sobre el reino de los cielos nuevamente. Y siempre dice: es semejante a. ¿Por qué razón? Primero que todo, porque el reino de los cielos es una enseñanza un poquito sofisticada para muchas de nuestras mentes, y esa es la verdad. O sea, nuestras mentes limitadas no pueden quizás absorber los profundos misterios de lo que implica el reino de los cielos. Entonces, el Señor, ¿qué usa? Usa estas semejanzas una y otra vez para explicarnos el trasfondo de lo que significa el reino de los cielos. Es como que el Señor nos está hablando cariñosamente. Cuando el Señor dice: voy a hacer una parábola, es como que cuando uno ve me pasó el otro día que estábamos ahí, vino mi hermano de Santiago a visitarnos con su esposa y sus 3 hijos. El chiquitito Mateo, un bebito, yo veía que mi mamá lo tomaba y le dice: apu papi, papu papá. Y yo decía: mamita, ¿por qué le hablan lenguas espirituales? ¿Por qué no le hablan español? Es que estoy enseñándole que diga abu, abu. Quiere que su primera palabra sea abu, antes que papá o mamá. Tema un poquito narcisista, pero bueno, ahí lo estamos. Abu, abu. Pero es una forma en la que uno le habla a los bebés, ¿cierto? Como que todos nos enternecemos y nadie le dice Nabucodonosor, ¿cierto? Ni cosas así muy sofisticadas, paralelepípedo, ¿cierto? Uno como que baja el silabario, empieza como con pequeñas sílabas a trabajar para que de alguna forma uno espera que tenga algún tipo de comunicación con el bebé. Ya, eso es una parábola. Es una forma en la que Dios quiere manifestar semejanzas sobre cosas que quizás probablemente nos sean inexplicables para nuestra mente limitada. Y aún así nos cuesta mucho discernir y comprender estas cosas. Isaías 55 dice que mis caminos y mis pensamientos son más altos, dice el Señor, que los vuestros, ¿cierto? En realidad más altos que los cielos sobre la tierra. Por consiguiente, partiendo de ese principio que los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros, en realidad la forma más racional de poder generar esta aplicación de una parábola en nuestras vidas es a través de una enseñanza del reino de los cielos a través de una parábola. ¿Ya? Entonces, qué importante entender esta parábola. Es importante porque no solamente tiene aplicaciones respecto a lo que implica el reino de los cielos, sino fuertes principios que nos van a enseñar a comprender este maravilloso regalo del momento. Entonces vamos a trabajar con este pasaje. Manténganlo abierto porque vamos a estar viendo distintos principios que de alguna forma vamos a tratar de sacar de cada uno de estos pasajes. ¿Ya? Es muy importante que entendamos un concepto. ¿Cómo podemos de esta parábola, de esta porción, obtener principios para nuestra vida actual? Vamos a comprender la importancia de poder discernir el momento oportuno. ¿Saben qué? No podemos ser
fructíferos fuera de la temporada de cosecha. Hay un tiempo para todo, hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Y durante está el proceso. El Señor siembra cosas en su corazón, pero no es que le sembró en la mañana y en la tarde vamos a tener el resultado, ¿me explico? Hay un proceso y en ese proceso es donde de alguna forma nosotros debemos esperar el momento. Muy bien. Entonces, los que les gusta tomar nota de este pasaje, vamos a sacar 5 principios. Rápidamente los vamos a pasar. Y estos 5 principios nos van a ayudar a comprender muchas verdades espirituales que nos van a asistir en nuestro caminar del proceso de la vida cristiana. A los que les gusta notar, primer principio, sembrar el bien no nos exime de la presencia del mal. Repita conmigo, sembrar el bien no nos exime de la presencia del mal. Si se dan cuenta, en el pasaje que estábamos recién leyendo, vemos cómo el Señor siembra semilla buena. Sin embargo, el enemigo en la noche siembra cizaña. Por consiguiente, eso implica que en el reino de los cielos hay una función bien particular. Hacer las cosas bien y ser temeroso de Dios en nuestra forma de caminar. Tratar de vivir piadosamente, de portarnos bien, no nos va a eximir de problemas. De hecho, a veces todo lo contrario. Incluso somos como un imán de circunstancias adversas que uno no está provocando ni buscando. Pero así funciona el reino de los cielos. Pero no debe ser una excusa porque debemos producir fruto a pesar de la presencia de la cizaña en nuestras vidas. El Señor nos dice, bueno, está brotando maleza, perdemos la cosecha de este año nomás. No, dice, tranquilo, tranquilo. Este fue el enemigo. Pero vemos que el Señor no se desespera, ¿cierto? Él tenía todo bajo control. Entonces pensar que la cizaña debe salir de nuestras vidas para empezar a dar fruto es un error. Es un error. Y el problema es que muchas veces esos problemas que están en nuestras vidas, esas circunstancias adversas que tocan nuestra puerta sin que le hemos llamado, están anulando nuestra decisión de fructificar. Hace años atrás recuerdo que fuimos a un congreso y hay un mensaje que tocó mi corazón, estoy hablando así, 15 años atrás, un congreso en Colombia. Y después yo llegué tan impactado con ese mensaje que lo di como 3 o 4 veces acá cuando llegamos. Me acuerdo que Pía siempre se acuerda de ese mensaje que se llamaba ¿libres para servir o servir para ser libres? Y para mí me tocó el corazón porque en realidad, en síntesis, el tema era, ¿tenemos que estar absolutamente limpios de todo cizaña para empezar a servir y dar fruto? ¿Tenemos que estar absolutamente libres para comenzar a servir a Dios? ¿O, producto que mi corazón se dispone a servir piadosamente al Señor, en el proceso Dios me va liberando y va quitando la maleza de mi camino? Entonces no debe ser una excusa para nuestras vidas el pensar que producto de que hay problemas que ni siquiera yo he provocado y que están tocando la puerta de mi vida, debería ser una excusa para dar fruto, ¿ya? Además sabemos que esto es parte de una promesa del Señor. Juan 16:33 dice, les he dicho esto, todo lo anterior, para que en mí tengan paz, le dice Jesús a sus discípulos. Porque aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. O sea, el Señor nos está prometiendo, son esas promesas que uno no subraya, por supuesto, pero aquí te está diciendo, miren, yo les prometo que en este mundo vas a tener prueba y tristeza. Y uno dice, ¡wow! Si lo dice el Señor, amén. Y lo subraya. No, no lo subraya, ¿cierto? Esas promesas no las subrayamos. Pero igual es una promesa. Te prometo que en este mundo tendréis pruebas y tristezas. Y el Señor dice, pero ¿yo los sacaré de todas? No. Anímense en las pruebas y tristezas. Por consiguiente, el Señor nos está afirmando que cuando estemos sembrando bien, no es una señal de que nos eximamos de la presencia de problemas. ¿Ya? Entonces es muy importante que nosotros no nos limitemos por estos temas, sino que entendamos, tal como pasó con la parábola, que sembrar la buena semilla va a acarrear que el enemigo quiera sembrar cizaña,
pero eso no nos va a desanimar. Eso no nos va a desanimar. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir sirviendo, tenemos que seguir perseverando, tenemos que seguir regando, tenemos que seguir asoleando, tenemos que seguir caminando en Cristo, porque sabemos finalmente que además todos los problemas son temporales y están sujetos también a la voluntad de Dios. La semilla debe ser sembrada intencionalmente. Como vemos que también el enemigo siembra la cizaña intencionalmente. No hay éxito, chiquillos, sin sacrificio. Aquí el trigo no se da como la maleza en el campo, ¿me explico? Acá el trigo debe ser sembrado. ¿Usted quiere comer pan, mijo? Bueno, el que no trabaje, que no coma. Pero si usted quiere comer pan, usted va, prepara la tierra, genera un barbecho, ¿cierto? Hace el hoyito y ¡pum! Le manda, ¿cierto? Con la caña, ¡ta! La semilla. Por eso la palabra del sembrador, cuando lanza la semilla, sabemos que esa semilla es cebada, porque así en los tiempos bíblicos no se sembraba el trigo al voleo, sino se sembraba una a una. Con una varita, semilla, ¡ta! Un pasito, ¡ta! Intencionalmente. ¿Usted cree que el equipo de rugby que clasificó al Mundial ganando los Estados Unidos allá en Las Vegas es porque fue accidental? Nosotros entrenábamos en la Universidad de Concepción, nos ponían en el mismo horario en el gimnasio que estaban los troncos de rugby entrenando ahí al lado de nosotros. Y decía, ¿por qué nos ponen en el mismo horario que los rugbyistas? Y era porque nosotros los veíamos a ellos y decíamos, no podemos ser menos. Y nos inspirábamos porque eran unos toros. ¿Y cuánto estáis levantando en prebanca? 140 y callado, me decía. Y yo así como, etnia por todos lados tratando de levantar la cuestión. Pero nos motivábamos, porque no son casuales. Los éxitos no son casuales. Si usted quiere prosperar en la vida cristiana, tiene que esforzarse, mi hijo. Tiene que esforzarse. Tiene que tener sus disciplinas espirituales al día. Tiene que pagar el precio y dar la milla extra. Las cosas no llegan por casualidad. Y lo mismo está viendo acá. Hay una acción de sembrar que no es accidental. Y hay que trabajar y tener paciencia y esperar el tiempo de Dios. Porque la semilla al comienzo comienza a crecer hacia abajo, hacia arriba. ¿Hacia dónde crece la semilla? La semilla de trigo comienza hacia abajo. Usted no ve ni siquiera un brote hasta que la raíz no tenga lo suficiente para que se asome. Así es la vida cristiana. ¿Usted cree que es más importante este servicio de estar aquí delante de una cámara, o los chiquillos que tocan acá, ¿cierto? O el Matías que se cree animador? Eso no es importante. Eso es lo que sale arriba de la tierra. Pero lo que al Señor más le importa es lo que no se ve. Es lo que crece hacia lo invisible, lo que no aplauden, lo que no sale por YouTube, lo que no se reconoce. Pero que sí lo ve el Padre Celestial. ¿Ya? Entonces, sembrar bien no te exime de problemas. Y muchos dirán, yo vine a la iglesia a ser inspirado y motivado y me vienen con esto. Me voy a ir peor. Y yo que vine acá dije, no, ya conoce a Cristo, se te van a acabar los problemas. Permíteme decirle que eso no es así. La única diferencia es que ahora tienen un propósito. Segundo principio, donde hay potencial de cosecha, el enemigo sembrará problemas. Hoy día escuchaba un Reels de Denzel Washington, este actor norteamericano. Y decía algo muy cierto. Decía, mira, si el diablo no te está molestando, es que probablemente no estás haciendo nada productivo. Así es sencillo. Si el diablo no te está incomodando con problemas, si el enemigo no está poniendo trabas en tu caminar, si no está generando aflicción, si no está generando confrontación, tensión en tu vida cristiana, es porque probablemente no estás haciendo nada que trascienda. Pero qué rico experimentar que hay lucha en cosas que uno ha emprendido en el Señor. Porque el enemigo sabe, wow, eso va a generar una cosecha, mi hijo. Hoy Dios puso a esta persona en ese trabajo y está evangelizando a sus compañeros. Ah, no, vamos a ponerle problema.
Hoy esa persona llegó a vivir a ese barrio y está compartiéndole a sus vecinos, vamos a ponerle un problema. Y uno dice, ay, quizás no es voluntad de Dios hacer esto. No, mijo, sí es la voluntad. El tema es que el enemigo va a sembrar problemas, va a sembrar cizaña, va a sembrar maleza, porque hay un potencial de cosecha tremendo. Tómese un minuto ahí en su lugar y dígale, cierre sus ojitos y dígale, Señor, te doy gracias por cada problema entonces. Te doy gracias por cada problema que ha llegado a mi vida, te doy gracias por cada circunstancia adversa que estoy enfrentando, te doy gracias por cada adversidad que he tenido que padecer, porque ciertamente quiere decir que estoy sembrado en un lugar donde hay una cosecha al 30, 60 y 100 por uno. Y bendigo esa cosecha, bendigo el proceso y te pido fortaleza para lidiar con esos problemas. Porque de verdad el enemigo va a plantar circunstancias adversas en los lugares donde vamos a ser más fructíferos. Y eso a mí me llena de expectativa, no de temor ni de rabia, sino de desafío. Donde hay una semilla intencionada, también hay una cizaña intencionada. Recuerdo cuando tuve la oportunidad de trabajar en la Municipalidad de Talcahuano, y tuve el privilegio de compartir del Señor a Felipe, a Luis Carrasco, y vino el bendito terremoto. Una de las cosas que de alguna forma surgieron de este grupo, Giovanna, llegaste a trabajar también a la Muni después, o antes del terremoto, después. Después, ¿cierto? Y surgió esta inquietud de que, oye, hagamos algo. Entonces nos juntamos a orar en la sala de digitadores de la dirección de obra, donde yo estaba liderando un equipo después del terremoto por causa de la emergencia. Y nos ponemos a orar y el Señor nos desafía a empezar una célula, ¿cierto? El Luis estaba embelantonado, la Giovanna ya va como adelante, ya tenía listo, ya tenía el distrito, ya tenía todo armado, ya estaba pensando en el café para servir a la gente, ya estaba embaladísima. Y claro, y se habla con la persona, con el SECPLAN. El SECPLAN nos concede la sala de sesiones y uno dice, wow, esto está increíble. ¿Qué hace el enemigo? ¡Pum! Daniel Leal, investigación sumaria. ¿Qué? Y claro, las personas que trabajan ahí, en cierta forma, después me enteré de algunas otras cosas más, pero era una acción espiritual terrible para sacarme de Talcahuano. Y mi jefe me invita a tomar un café y me dice, Daniel, puede que sea injusto lo que te están haciendo, pero yo te recomiendo que renuncies ahora y salgas de Talcahuano. Ese es mi consejo para ti. Y yo afligido, me acuerdo que hablé con Alberto, oramos y me decía, bueno, pero ¿qué te dice el Señor? Si lo más importante es lo que dice el Señor, no tu jefe. Y en ese entonces me acuerdo que nos fuimos a un congreso en Punta de Tralca, de coordinadores a tiempo completo. Yo no era a tiempo completo, pero como estábamos empezando a dirigir allá en Talcahuano la sede, fuimos convidados. Y de allá se me ocurre, y oramos, y después de un tiempo de oración, oraron por mí, el Señor me dio una palabra, y yo salgo de ahí y llamo al alcalde, cara de palo, un día sábado. Y le cuento al alcalde lo que está pasando, mi percepción de lo hecho, me dijo, cuando vuelvas a Talcahuano, ven a verme, pero también un día sábado, no quiero que nadie nos vea a conversar. Y ese día, cuando hablamos en su oficina, puerta cerrada, me dijo, Daniel, yo entiendo lo que está pasando acá. Tú quédate tranquilo. A mí me sirve que tú estés ahí. Y si pasa por mí, a ti no te va a pasar nada. Pero quédate con nosotros. Y yo dije, esa es la voz del Señor, no del alcalde. Pero hubo oposición, hubo oposición. Quizás si hubiese tomado el primer consejo y hubiese salido de Talcahuano, no hay sede de Talcahuano, no hay sede de Hualpén, no hay nada de esas cosas. O quizás Luis y la Giovanna hubiesen tomado la visión igual, pero probablemente Luis estaba empezando su vida cristiana en ese tiempo. Hubiese sido mucho más difícil. Pero sí hay oposición. Y tenemos que tener claro que el enemigo siempre va a tratar de hacerlo. Y siempre va a tratar de sembrarlo. Desde el comienzo, vemos en Génesis cómo el enemigo se deslizaba, ¿cierto?, en forma de serpiente astuta en medio del huerto. Porque cuando había una buena cosecha, siempre se siembra intencionalmente una cizaña. Y nosotros tenemos que estar apercibidos de eso. Tenemos que entender que el plan del enemigo es sabotear lo que el Señor quiere hacer. Por lo tanto, cuando llegue ese problema a su vida, uno dice, wow, quiere decir que estamos siendo efectivos y eficientes. Hay algo que está haciendo el Señor con nosotros. Por lo tanto, no voy a bajar los brazos con esto.
Miren lo que le pasó a Pablo, 2 Corintios 12, del 7 al 9, dice, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás. Una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. O sea, ahí hubo, una cizaña, que según los comentaristas bíblicos, lo más probable es que haya sido una enfermedad física que estaba afligiendo a Pablo. Y Pablo, ¿qué hace? 3 veces le rogó al Señor que lo quitara, y el Señor le dijo, sí, te voy a quitar la cizaña en medio de la siembra. No. El Señor aplica el mismo principio de la parábola. ¿Qué le dice? Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Usted ha orado 3 veces porque el Señor quite un tormento, un aguijón, una complicación y no pasa nada? ¿Sí? La Biblia dice 500 veces. Dice. ¿Y el Señor qué te responde? No. Señor, ¿sacamos la cizaña al lado del trigo? No. ¿Puedes quitar este aguijón? No. Esas son las respuestas que no queremos, ¿cierto? Pero son parte del proceso, son parte del proceso. El enemigo es muy sigiloso y está sembrando. ¿En qué momento de la historia el enemigo entró al campo a sembrar? ¿Se recuerdan? En la noche mientras los siervos dormían. Generalmente cuando uno predicaba sobre este pasaje decía, pero ¿cómo se quedaron dormidos? Pero está bien que duerman, la Biblia. Jesús mismo dice, mira, aprovechen el día porque ya viene la noche donde nadie puede trabajar, entonces está bien, duerman. Pero el enemigo siempre se mueve en la oscuridad, es sigiloso, es astuto. Y sobre todo cuando estamos más vulnerables. Y en la mañana cuando los siervos se levantaron y vieron el terreno, ¿vieron algo distinto? Al día siguiente, ¿vieron algo distinto? Miraron el terreno, está todo igual. Porque la siembra de la cizaña se nota en inmediato. No, ¿cierto? Se dieron cuenta mucho tiempo después, cuando recién estaba brotando. Y eso es lo complicado, que así trabaja de sigiloso. Y ellos regaban como si nada, porque no sabían lo que estaba pasando. Eso nos lleva al principio número 3, y vamos a ir rapidito porque ya estamos en la hora, así que vamos a repasar rapidito estos 3 principios. Corrupción y destrucción son 2 cosas diferentes. Corrupción y destrucción son 2 cosas diferentes. Hasta el momento usted estará preguntándose, ¿qué tiene que ver esto con momento oportuno? Allá vamos, allá vamos. Sin estos primeros 3 principios no vamos a entender el trasfondo de la historia. La cizaña fue sembrada por el enemigo en medio de este terreno, pero si se dan cuenta, el propósito de la cizaña no es ahogar ni destruir el trigo. La cizaña no está ahí para destruir la siembra del trigo. Solo va a hacer que la cosecha sea más difícil, pero no va a destruir la cosecha. ¿Por qué? Y esto nos lleva a un principio muy poderoso, hijo de Dios. Muy poderoso. Y quiero que se lo grabe en el corazón. Porque Satanás no puede destruir ni maldecir lo que Dios ha bendecido. Repita conmigo, Satanás no puede destruir ni puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Diga a la persona que tiene al lado, eres bendecido. El enemigo no puede maldecir lo que Dios bendice. ¿Se recuerdan en Job capítulo 1? Cuando el diablo estaba hablando con el Señor y le dice, pero Job, ¿no le ha acercado a él y a toda su casa y a todo lo que tiene? Cuando le dice, ¿y has visto a mi siervo Job? Y el diablo le dice, sí, pero no le ha acercado a él, no ha acercado su casa, no ha acercado todo lo que tiene. Porque así lo hace el Señor. Usted está cercado por Dios. Y si Dios permite que haya algo de cizaña en su vida, aún está bajo su supervisión. Entonces, el trigo puede crecer sin ningún problema junto a la cizaña. Entonces la gran pregunta es, si el trigo va a crecer igual y va a cosecharse igual, la misma cosecha, no se va a perder ni una espiga,
¿Por qué razón el enemigo habrá sembrado cizaña si no puede matar el trigo? Y esta es la clave, hijo de Dios. Y esta es la clave. Y esto es lo que yo entendí y por eso quería compartirle esto, porque para mí fue de mucha revelación y espero explicarme bien. Los siervos le preguntan al maestro, y esta es la clave. Maestro, ¿sacamos la cizaña cuando empezó a brotar? ¿Y qué le dice el maestro? No, déjenla. Porque si sacan la cizaña, que en sus raíces las raíces de la cizaña se entrelazan con las raíces del trigo. Por tanto, si tú sacas la cizaña, sacas el trigo. Eso no lo sabían los siervos, pero sí lo sabía el maestro. Matarían al trigo. La respuesta del Señor es: déjenlas en paz. Dejen la cizaña tranquila y solo esperen el momento. Entonces todavía me viene la misma pregunta. Entonces, ¿por qué el diablo, el enemigo, siembra la cizaña en medio del trigo si no la va a matar? Si no va a afectar la cosecha. Es porque la mayoría de nosotros, cuando ve un problema, lo primero que trata de hacer es resolverlo en sus propias fuerzas y no le pregunta al Señor. ¿Qué pasa si los siervos ven brotar la cizaña y no le van a preguntar al Señor? Oye, el Señor se va a enojar. Miren este problema. No le digamos nada, resolvámoslo entre nosotros. ¿Qué hubiese pasado si ellos empiezan a sacar todos los brotes de cizaña? Se queda sin cosecha. ¿Pero qué hicieron ellos? Le preguntaron al Señor. ¿Y el Señor qué les respondió? El Salmo 46:10. ¿Qué les dice? Quédense quietos. Quédate quieto. Y sepan que yo soy Dios. Por tanto, ¿qué es lo que quería el diablo? Por eso es que este principio se llama corrupción y destrucción, son dos cosas diferentes. Porque sí, la cizaña corrompe la cosecha, pero no la destruye. Corrompe, pero no la destruye. Pero ¿qué pasa si el siervo no le pregunta al Señor y va y arranca la cizaña? Destruye la cosecha. ¿Qué es lo que quiere el diablo finalmente? Que tú resuelvas los problemas en tus propias fuerzas y arranques el problema sin preguntarle al Señor y destruyas la cosecha que Dios ha bendecido. Por tanto, ¿por qué el enemigo siembra cizaña en medio del trigo? No para matar el trigo, es una trampa. Repite conmigo, es una trampa. Y los problemas que el diablo pone en tu camino cuando tú estás trabajando y sirviendo al Señor son una trampa. Y el Señor aquí te dice: Señor, yo voy a lidiar con este problema. ¿Qué se ha querido este tal por cual? ¡No! Quédate. Cuarto, la sabiduría de esperar desarrolla mi fe. Pensamos muchas veces que nos quedamos sin tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer algo rápido, tenemos que solucionar esto. No, pero ¿para qué voy a pedir consejo? ¿Para qué voy a pedir consejo? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a ayunar? ¿Para qué voy a buscar la dirección del Señor? Esto hay que hacerlo rápido, hay que proactivar, hay que ir adelante. Es una trampa, mijo, es una trampa. Diga a la persona que tiene al lado: es una trampa, es una trampa. En cambio, si yo espero, esa es una expresión profunda de mi fe en el Señor. El enemigo nos ha engatusado en estos tiempos que todo es urgente. Todo es urgente. A mí cuando alguien me dice: Daniel, mira, tenemos esta oportunidad, tenemos que resolver esto, pero la respuesta hay que darla hoy día. Y yo digo: esto no es del Señor. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que los planes bien pensados son pura ganancia, más los apresurados son puro fracaso. Por tanto, si de alguna forma tú tienes que estar acelerado en tu vida porque todo es urgente, porque todo es para ayer, probablemente en algún minuto vas a caer en la trampa de hacer las cosas en tus fuerzas y no esperar el momento. No esperamos en el Señor y nos olvidamos que no es nuestra batalla. Isaías 40 dice así: pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas, levantarán las como las, correrán y no se cansarán, caminarán y no se. Los que esperan en Él, la sabiduría de esperar desarrolla tu fe. Y quinto principio, para que no me corten la transmisión: la cosecha no se puede apresurar.
aunque quisiéramos, ¿cierto? Pero no se puede apresurar. No se puede apresurar. El fruto ya vendrá. No es que haber sacado la cizaña sea incorrecto. ¿Era incorrecto limpiar el terreno sacando la cizaña? ¿Es incorrecto sacar la cizaña? No. ¿Cuál era lo incorrecto? Lo incorrecto era que no era el timing, no era el momento oportuno para hacerlo. Sacarla antes, pierde tu cosecha. Sacarla en el momento oportuno, ¿qué más? Te permite para prender la estufa, ¿cierto? Te permite poder ahí tener cizaña para poder hacer el encendido, ¿cierto? De la leña. Y tienes tu cosecha completa. Sacarla antes es pérdida. Entonces, hijo de Dios, muchas veces no es que tú estés equivocado. Muchas veces es que tú estás en lo correcto. Solo que no es el momento oportuno. Yo el año 2006 quería casarme. Y dije, Alberto, quiero casarme. Es que Daniel, lo que pasa es que, mira, no has terminado tu carrera, pero Alberto, Dios proveerá. Es que Daniel, después oí a Andrea, ¿no? Y Andrea al final se cansó y dijo, no sé qué, dejemos hasta aquí, esta amistad hasta aquí, listo. Tuvimos 2 años de receso. Siempre digo la historia, 3 años de amigos, 2 años de enemigos, y ahí 1 año de novios. Yo creo que si me hubiese casado en el 2006, le hubiese embarrado, probablemente esté separado. Porque tenía tanto que resolver en mi corazón, respecto de mi rol, respecto de mi sanidad, respecto de mi restauración, y muchas cosas más. Yo le doy gracias al Señor por el tiempo oportuno, de haber esperado esos 3 años, haber pasado por el aguijón 1, el aguijón 2, el aguijón 3, el aguijón 4 y un par de aguijonas también, para estar preparado para. Pero no podemos apresurar la cosecha. La cosecha, chiquillos, es inevitable. Si usted sembró una buena semilla, eso va a dar un buen fruto al 30, 60 y 100 por 1. Lo que sembramos cosechamos. Pero siempre y cuando esperemos el momento, vamos a poder obtener toda la cosecha completa y quemar la cizaña sin problema. Recuerdo cuando en algún minuto el Señor nos confirmó, estábamos recién casados con Andrea, el Señor nos confirma, teníamos el anhelo nosotros desde antes, desde el noviazgo, pero el Señor nos confirma en un tiempo de oración que sí, íbamos a salir de la sede de Concepción a abrir una nueva sede. ¡Wow! Eso fue en noviembre del 2009. Llevábamos 2 semanas de casados. Y vino Ricardo desde Arica, voló acá para el Congreso Hombres de Verdad. Estuvo en Concepción con nosotros, oramos y el Señor le plantea el desafío. Y digo, wow, gracias Señor. Y estuvimos a punto de meternos en una casa que estaba ahí cerca del barrio Estación. Varios discípulos estaban súper emocionados, no sé por qué. Y algunos me decían, sí, yo creo que es del Señor, al lado del barrio Estación, amén. Y dice, oye, nunca te he visto tan entusiasmado con la obra. Pero que imagínate, después del MOOC y el after, la evangelización, misiones. Y estuvimos a punto de tomar esa casa. Y una noche yo tuve un sueño, y nunca sueño, pero soñé algo tan vívido, donde el Espíritu Santo, de alguna u otra forma, me decía, no es el tiempo. Y dije, Alberto, el Espíritu Santo me dio este sueño, que era más encima alrededor de una boda, y no estábamos preparados. Y dije, ¿qué significará? Y Alberto dijo, no, esto es del Señor. No, esa no es la casa. Y vino el terremoto y se cayó todo eso. Y se cayó y se dañó duramente todo ese lugar, ahí en Barros. Y es porque el Señor nos tenía ahí en Talcahuano preparado un lugar. Pero fue duro, perdimos la vida de una persona que amábamos mucho. Yo serví con ella varios años, tuve la oportunidad de conocerla y finalmente perder a Yasmina fue algo súper duro que nos hizo cuestionar muchas cosas. Y nos hizo llorar un montón el daño que generó el terremoto en nuestra iglesia. Pero por otro lado, esa fue la plataforma que Dios usó para llevarnos hasta Talcahuano y nos regaló esa casa donde iniciamos el trabajo misionero en mayo del 2010. Y el Señor nos da esta palabra en el Salmo 126. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. Si a usted le ha tocado llorar en el proceso, porque ha sido afligido, porque hay cizaña en su vida, porque hay angustia en su vida, siempre recuerde que con regocijo cosechará.
pero no apresure la cosecha. Voy a invitar al equipo de alabanza para que podamos ministrar este tiempo. Pensaba lo que pasó con el hijo pródigo, ¿se recuerdan? El hijo pródigo tenía una heredad de su padre, ¿cierto? ¿La heredad era de él? Sí. ¿La iba a recibir? Sí. ¿Estaba determinado por el Señor y por la ley que él recibiera esa herencia? Pero ¿cuál fue el problema del hijo pródigo? Que la pidió antes del momento. El hijo pródigo no tuvo timing. Y por pedir antes algo que era de él, ¿qué pasó con la heredad? La malgastó. El hijo pródigo no tuvo la espera para el tiempo oportuno. Cada lágrima, hijo de Dios, va a valer la pena cuando usted pueda ver la cosecha terminada. Cada lágrima. Lo que debemos formar en nuestra vida ahora es un espíritu que nos dé la paciencia de esperar con visión el que la cosecha es inevitable. Que lo que usted cosechó lo va a sembrar. Si usted sembró del Señor en esa vida, en algún minuto va a dar un fruto. Si usted sembró bien en ese lugar, el Señor lo va a prosperar. Si usted sembró los principios bíblicos en su familia, el Señor se encargará de los suyos. Pero usted no meta las manos. No trate de arreglar los problemas a su manera, no trate de sacar la cizaña en un tiempo que no sea el adecuado, porque por sacar la cizaña antes de tiempo, la raíz le va a quitar la cosecha. La raíz le va a quitar la cosecha. El autor de Hebreos dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Siempre me ha hecho mucho ruido ese pasaje. Corramos con paciencia. Marcos, ¿se puede correr con paciencia? ¿Cierto? Para correr una maratón tienes que tener paciencia. La mejor estrategia para una maratón es la paciencia. No apurar el tranco antes de tiempo, regular, ¿cierto?, tu cansancio, tu hidratación. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Algunos de ustedes están en la época de semilla, algunos están en el proceso de cultivar, otros quizás ya están en el proceso de cosechar. Yo no sé si tú eres semilla, eres trigo o eres pan, pero Dios te está hablando esta tarde. Espera el momento oportuno. No te aceleres. Quédense quietos y vean que yo soy el Señor. Quédense quietos y vean que yo soy Dios. Tengo soberanía y control sobre esa circunstancia, sobre ese problema, sobre esa angustia, sobre esa adversidad, sobre esa cizaña que está en medio de tu familia, en medio de tu trabajo, en medio de tus finanzas, en medio de tu salud. Y si has orado, te he escuchado. Pero si aún te he dicho que no, es porque te amo. Es porque sé que llegará un momento donde la cosecha esté lista. Y esa cizaña será fuego. Y tu cosecha estará intacta. Tu cosecha estará intacta.